cuando tenía 9 años, quedé paralizado de la cintura para abajo por razones desconocidas. A los 18, mis padres me llamaron descaradamente una carga, un fracaso inútil. En aquella cena de acción de gracias, anunciaron que todo iría a parar a mi hermano normal. Silenciosamente, me fui de casa y entonces descubrí que la persona que causó mi parálisis era. Hola, mi nombre es Ethan, y tengo 30 años. Hoy, me siento aquí, en una vieja silla de ruedas, en una pequeña habitación de un centro de apoyo para personas con discapacidad en Ohio, para contarles la historia de mi vida. Afuera, por la ventana, está lloviendo, como si el golpeteo marcara un ritmo para los recuerdos que he tratado de enterrar, pero de los que nunca puedo escapar. No soy un millonario con decenas de millones en mi cuenta bancaria, ni vivo en una mansión lujosa con coches caros. Soy solo un superviviente, que lleva cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Pero, para contar esta historia, tengo que volver al principio, al lugar donde todo comenzó, un barrio deteriorado en Ohio, donde alguna vez fui un niño con grandes sueños, antes de que todo se desmoronara. Nací en un lugar al que llamaban River Bottom, un nombre que ya olía a desesperación. Era un rincón de Cleveland donde las casas de madera destartaladas se amontonaban, y el olor a aceite de motor y basura se mezclaba en el aire, como si fuera parte de la vida. Mi hogar era un apartamento de 2 habitaciones, con paredes manchadas y amarillentas, y un techo que goteaba. Cada vez que llovía, mi padre, David, hacía trabajos ocasionales en un taller de reparación de automóviles, y llegaba a casa con las manos ennegrecidas y el aliento pesado por la cerveza. Mi madre, Sara, trabajaba como camarera en una pequeña cafetería, donde forzaba una sonrisa para ganar unos cuantos dólares en propinas. Éramos pobres, tan pobres que la cena, a menudo, era solo sándwiches de mantequilla de cacahuete, y yo aprendí a no pedir nada más allá de lo que mis padres podían permitirse. Pero yo era un niño, y los niños siempre encuentran una manera de soñar, ¿verdad? Me encantaba correr por el barrio, trepar montones de neumáticos viejos detrás del taller de mi padre, imaginándome como un explorador en una jungla. Tenía un mejor amigo, Leo, un niño flaco con el pelo rojo desordenado que siempre me hablaba de naves espaciales de los libros de ciencia ficción que tomaba prestados de la biblioteca. Ethan, me decía, un día, tú y yo saldremos de este agujero del infierno, ya verás. Le creí. Creía que un día me convertiría en alguien, que haría algo grande. Entonces, cuando tenía 9 años, todo cambió. Una fría mañana de otoño, mi madre me llamó a la cocina. Llevaba puesto un suéter viejo y gastado, pero sus ojos eran diferentes, tensos, como si estuviera ocultando un gran secreto. Ethan, hoy no vas a la escuela, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Te vamos a llevar a un chequeo médico, a un lugar especial. Ingenuamente, pregunté, ¿qué tipo de chequeo, mamá? No estoy enfermo. Mi padre, apoyado en el umbral de la puerta, solo murmuró, no hagas demasiadas preguntas. Vamos. Nos subimos a la vieja y destartalada camioneta de mi padre, a la que yo, en broma, llamaba la máquina tosedora por la forma en que el motor tosía. El viaje duró horas, dejando atrás River Bottom, pasando por campos vacíos hasta que llegamos a un edificio gris, solitario, junto a la carretera. No parecía un hospital, sino más bien un almacén, sin letreros, sin gente entrando o saliendo, solo una pesada puerta de hierro y unos pocos coches aparcados afuera. Le tomé la mano a mi madre, sintiendo como el frío de su palma se me contagiaba. No tengas miedo, Ethan, susurró, pero ella era la que temblaba. Dentro, todo estaba inquietantemente limpio. Los suelos brillaban, y el aire olía ligeramente antiséptico. Un hombre con una bata blanca de laboratorio y gafas con montura de acero se presentó como el Dr. Miles. Sonrió, pero su sonrisa no me hizo sentir seguro. Un niño sano y fuerte, dijo, palmeándome el hombro, solo unas pequeñas pruebas y estarás en casa en un abrir y cerrar de ojos. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Me llevaron a una habitación blanca y austera, me dijeron que me acostara en una fría mesa de metal. Una aguja me pinchó el brazo, luego otra en el cuello. Sentí somnolencia, mis párpados pesados, y el mundo se desvaneció en la oscuridad. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi cama, en el apartamento, con la cabeza latiéndome y el cuerpo agotado como si hubiera estado corriendo todo el día. Mi madre se sentó a mi lado, acariciándome el pelo. «¿Estás bien?», dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Pregunté qué me habían hecho,
pero solo dijeron, solo un chequeo, no te preocupes. Quería creerles, pero algo no se sentía bien. Me sentía diferente, como si una parte de mí me hubiera sido arrebatada. Unas semanas después, empecé a sentirme más débil. Al principio, eran dolores agudos en las piernas, como agujas clavándose. Luego, empecé a caerme cada vez con más frecuencia, hasta que ya no pude correr. Una tarde, mientras intentaba trepar al montón de neumáticos como siempre hacía, caí con fuerza, mis rodillas golpearon el suelo, y no pude levantarme. Leo entró en pánico y corrió a buscar a mi padre. Mi padre vino y me llevó a casa, pero, en lugar de preocupación, solo murmuró, ¿por qué no tuviste más cuidado? Lloré, no por el dolor, sino por la impotencia que me consumía por completo. Durante los siguientes meses, mis piernas se volvieron cada vez más insensibles. No podía caminar sin muletas, y, finalmente, un médico del hospital local me diagnosticó parálisis de la parte inferior del cuerpo, un trastorno neurológico raro, según dijeron. Pero nadie explicó por qué. Mis padres no me llevaron a hacer más pruebas ni buscaron tratamiento. Solo me compraron una vieja silla de ruedas que crujía cada vez que me movía. Mientras yo luchaba con mi cuerpo, mi familia empezó a transformarse. Primero llegó un coche nuevo, un SUV brillante, muy diferente de la máquina tosedora. Luego, un día, mis padres anunciaron que nos mudábamos. Un nuevo comienzo, dijo mi madre, pero su sonrisa no era genuina. Dejamos Riverbottom para ir a un elegante suburbio, con casas que presumían de céspedes impecables y vallas blancas. La casa nueva era espaciosa, con una chimenea en el salón y una cocina moderna con encimeras de granito. Yo, un niño de 10 años en silla de ruedas, me sentía fuera de lugar en ese espacio, como un objeto que no pertenecía allí. Le pregunté a mi padre, ¿cómo podemos permitirnos esta casa? Él esbozó una leve sonrisa. El negocio va mejor ahora. No hagas demasiadas preguntas. Pero yo no era tonto. Veía los sobres gruesos que mis padres escondían en los cajones, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche que hacían en voz baja, las horas que salían de casa sin explicación. Mi madre empezó a usar ropa más bonita, joyas, y mi padre tenía un reloj nuevo y brillante. Pero nunca me miraron como solían hacerlo. La poca calidez que una vez había visto en sus ojos se había ido, reemplazada por una frialdad, como si yo fuera una deuda que querían olvidar. Intenté adaptarme. Aprendí a moverme por los amplios pasillos de la casa nueva en mi silla de ruedas, intenté conocer a los niños del barrio que me miraban como si fuera una especie de rareza. Leo ya no estaba cerca, y perdí a mi único amigo. En mi nueva escuela, estaba aislado, mis compañeros susurraban a mis espaldas, llamándome el lisiado. Empecé a esconderme en los libros, historias de aventuras que tomaba prestadas de la biblioteca de la escuela. En esas páginas, podía ser un caballero, un astronauta, cualquier cosa menos el niño atrapado en un cuerpo roto. Mis padres se distanciaron más. Dejaron de preguntar por la escuela, dejaron de contar historias como solían hacerlo. Las cenas se convirtieron en asuntos silenciosos, conmigo solo en un extremo de la mesa mientras mis padres hablaban de sus planes, viajes, inversiones. Una vez, escuché a mi madre decirle a mi padre, solo unos años más, David, y todo estará bien. No sabía qué significaba todo, pero su voz me dio escalofríos. Empecé a notar detalles extraños. Una vez, mientras me colaba en el estudio de mi padre para buscar papel y un bolígrafo, encontré una pila gruesa de documentos con palabras que no entendía: ensayo clínico, consentimiento, compensación. No me atreví a preguntar, porque cada vez que intentaba sacar el tema, mis padres me ignoraban o me regañaban. No te metas en asuntos de adultos, Ethan, gritó mi padre una vez, golpeando la mano en la mesa con tanta fuerza que se derramó un vaso de agua. Cuando tenía 11 años, mi madre quedó embarazada. Pensé que podría ser una oportunidad para que nuestra familia se acercara. Imaginé tener un hermano o hermana con quien jugar, con quien compartir historias, ya que no tenía a nadie más. Pero, cuando nació Noah, todas mis esperanzas se desmoronaron. Noah era un bebé sano, con ojos brillantes y una sonrisa que derretía a todos. Mis padres lo miraban como si fuera un tesoro, mientras yo me convertía en una sombra en mi propia casa. Todo cambió rápidamente. Mis padres volcaron toda su atención en Noah. Le compraron juguetes caros, lo llevaron al parque, le sacaron cientos de fotos.
Mientras tanto, a mí me dejaban en mi habitación con mi silla de ruedas y mis viejos libros. Una vez, le pregunté a mi madre por qué no me llevaban al zoológico. Ella me miró, con los ojos fríos como piedras. Ethan, solo complicarías las cosas. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier aguja que hubiera sentido. Empecé a escuchar palabras más duras: inútil, carga, un desastre del pasado. Mis padres ya no ocultaban su decepción cuando me miraban. Una noche, los escuché discutir en la sala de estar. Si no fuera por él, las cosas serían mucho más fáciles, dijo mi padre, con voz dura. Mi madre respondió: hicimos lo que teníamos que hacer, David. Sin remordimientos. Me quedé en la cama, las lágrimas cayendo silenciosamente, tratando de entender por qué me había convertido en el no deseado de mi familia. Entonces, no sabía que esos años eran solo el comienzo de una pesadilla más grande. Los secretos que mis padres estaban ocultando, las agujas en esa habitación blanca y estéril de hace años, estaban esperando para explotar, destrozando mi vida una vez más. Pero, en aquel entonces, yo era solo un niño que intentaba sobrevivir a la soledad, sin saber que me habían vendido hacía mucho tiempo. A los 18 años, la edad en que la gente sueña con viajes lejanos, fiestas salvajes o, al menos, un futuro abierto, yo, Ethan, lo veía solo como otro número. Marcaba otro año viviendo como una sombra en mi propia casa. Sentado en mi silla de ruedas chirriante, miraba por la ventana de mi habitación las hojas doradas cayendo en el crepúsculo de Ohio. Era Acción de Gracias, y la elegante casa suburbana zumbaba con los preparativos para un gran festín, pero mi corazón se sentía frío, como si el invierno hubiera llegado temprano, ahogando cualquier esperanza persistente. Con los años, desde que nació Noah, me había acostumbrado a la indiferencia. Mis padres, David y Sara, ya no se molestaban en fingir que les importaba. Yo era la carga, el desastre del pasado, como me llamaban en sus momentos de frustración. Noah, mi hermano de 7 años, era el centro de atención de todos, con su sonrisa radiante, ojos brillantes y un futuro que mis padres elogiaban sin cesar. Él era su orgullo y alegría. Noah va a hacer grandes cosas, decía mi padre, dándole una palmada en el hombro como un rey que transmite su corona. ¿Y yo? Yo era solo un adolescente paralizado, arrinconado en un rincón de la casa con mis viejos libros y sueños muertos hace mucho tiempo. Pero este día de Acción de Gracias fue diferente. Lo sentí desde temprano en la mañana, mientras mi madre se afanaba en la cocina, preparando el pavó, la tarta de calabaza y platos cuyos aromas solo podía percibir a distancia. Llevaba un elegante vestido rojo, su cabello perfectamente rizado, luciendo como una estrella de cine. Mi padre estaba ocupado poniendo la mesa, llamando a parientes, su voz rebosante de emoción, como si este fuera el día más importante de su vida. Noah corría por la casa con un traje pequeño, riendo mientras tías y tíos llegaban, abrazándolo y diciendo: «Eres verdaderamente el orgullo de la familia». Me quedé en mi habitación, tratando de ignorar el bullicio de afuera. Había aprendido a retirarme como un caracol que se esconde en su caparazón. Pero entonces mi madre llamó a mi puerta, su voz goteaba con falsa dulzura. «Ethan, ven a unirte a nosotros para el festín. Es un día especial». Me sorprendió. ¿Cuánto tiempo hacía que no me invitaban a nada? Me empujé en mi silla de ruedas hacia la sala de estar, con el corazón latiéndome, en parte esperando, solo por esta vez, ser tratado como parte de la familia. La sala de estar brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. La larga mesa del comedor estaba elaboradamente decorada con un impecable mantel blanco, copas de vino brillantes y bandejas de comida fragante. Parientes y amigos de mis padres, personas que solo había visto un puñado de veces, llenaban la mesa, riendo y charlando ruidosamente. Noah se sentó entre mis padres como un pequeño rey. Me empujé silenciosamente en mi silla de ruedas a un rincón de la mesa, tratando de no molestar a nadie. Algunas personas me miraron, ofreciéndome sonrisas incómodas antes de apartar la vista rápidamente. Estaba acostumbrado, pero esa noche, las miradas de mis padres me desconcertaron. Intercambiaron miradas, luego miraron a Noah como si compartieran un secreto que no se me permitía saber. El festín comenzó. Mi padre se puso de pie, levantando su copa, su voz cálida y firme. Gracias a todos por estar aquí hoy. El Día de Acción de Gracias es un momento para agradecer lo que tenemos, y me enorgullece decir que Sara y yo hemos construido una vida digna de soñar.
La sala estalló en aplausos, con algunos silbidos. Bajé la mirada, jugueteando con la servilleta en mi regazo, tratando de ignorar la creciente sensación de alienación en mi pecho. Entonces mi padre continuó, su tono se volvió más serio. Pero hoy, queremos compartir una decisión importante, una decisión para el futuro de esta familia. Levanté la vista, con el corazón acelerado. Mi madre le tomó la mano a Noah, sonriendo brillantemente. Mi padre recorrió la mesa con la mirada, sus ojos pasaron por mí como si no existiera, y dijo, hemos decidido que todos los bienes de la familia, esta casa, los coches, las acciones, todo lo que poseemos, se dejarán a Noah, nuestro orgullo y alegría. La sala estalló en felicitaciones. Tías y tíos aplaudieron, elogiando a Noah, elogiando a mis padres por su sabia decisión. Noah sonrió, abrazó a mi madre, quien le acarició el cabello y le susurró algo que lo hizo reír. Yo me quedé sentado, congelado. Los bienes, la casa, el futuro, todo le pertenecía a Noah. ¿Y yo? No esperaba compartir, no soñaba con dinero o propiedades, pero quería ser reconocido, ser visto, ser amado como un hijo. ¿No era digno de eso? Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y yo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera pensar, suave, pero lo suficientemente fuerte como para silenciar la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi madre se puso rígida, su mano aún en el hombro de Noah. Mi padre se volvió hacia mí, sus ojos fríos como el hielo. Se rió, pero fue una risa burlona y cortante. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué tienes tú que aportar? Has sido una carga que hemos soportado durante 18 años. Demasiado tiempo. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. La habitación dio vueltas. Escuché susurros, risitas bajas de algunos parientes. Mi madre no dijo nada, solo bajó la mirada como si se avergonzara de que me atreviera a hablar. Noah me miró, sus ojos inocentes, sin entender lo que estaba pasando. Quise gritar, golpear la mesa, hacer cualquier cosa para demostrar que no era una carga. Pero no pude. Solo me quedé sentado, con las manos agarrando los brazos de mi silla de ruedas, las lágrimas asomando, pero contenidas por los dientes apretados. No lloraría delante de ellos, nunca. El festín continuó como si mi pregunta nunca hubiera existido. La gente reía, chocaba copas y brindaba por el brillante futuro de Noah. Me empujé en silencio fuera de la habitación, sin ser notado. Volví a mi habitación, cerré la puerta y dejé que la oscuridad me engullera. El dolor no eran solo las palabras de mi padre, eran 18 años de abandono, de ser menospreciado, de ser tratado como un error. Miré alrededor de mi habitación, la cama individual, el viejo estante de libros, los libros de aventuras que habían sido mi refugio. Todos pertenecían a esta casa, una casa donde yo no tenía lugar. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando las risas que resonaban desde la sala de estar. Pensé en los años en River Bottom, cuando mis padres eran pobres, pero al menos me miraban como a su hijo. Pensé en las agujas en esa habitación blanca y estéril cuando tenía 9 años, en las piernas que perdí, en la riqueza repentina de mis padres. Algo andaba mal. Siempre lo había sentido, pero nunca me había atrevido a enfrentarlo. Esa noche, cuando mi padre me llamó una carga, una parte de mí se hizo añicos. No podía quedarme aquí más. No podía seguir viviendo en una casa donde no era bienvenido. Me senté y encendí la lámpara del escritorio. Con manos temblorosas, empecé a empacar. No tenía mucho que fuera realmente mío, unas pocas prendas de ropa, mis libros favoritos, una mochila vieja. Cogí una botella de agua y unas barritas de granola de la cocina, escabulléndome como un ladrón en mi propia casa. No tenía un plan, ni idea de a dónde iría. Solo sabía que, si me quedaba, moriría, no mi cuerpo, sino mi alma, que había sido sofocada durante demasiado tiempo. Al amanecer, salí por la puerta trasera en mi silla de ruedas, donde me esperaba una pequeña rampa que mis padres habían construido hacía mucho tiempo, pero que rara vez usaban. Me detuve por última vez, mirando la casa iluminada donde mi familia aún dormía, sin saber que yo estaba a punto de desaparecer. Pensé en Noah, el niño inocente, y me pregunté si algún día entendería por lo que había pasado. Pensé en mis padres, una vez mi mundo entero, ahora extraños.
Luego me di la vuelta, rodando por la carretera neblinosa, llevando mi dolor y un alma destrozada. No tenía dinero, ni destino. Solo tenía un pensamiento: sobrevivir. Recorrí en mi silla de ruedas las calles suburbanas, pasando por casas que poco a poco despertaban. Me dolían los brazos, pero no me detuve. Llegué al centro de Cleveland, donde personas sin hogar se reunían bajo los pasos elevados. Una anciana con un abrigo andrajoso me miró y preguntó: ¿Estás perdido, chico? Negué con la cabeza, con la voz ronca. No. Simplemente ya no tengo un hogar. Ella me llevó a un centro de apoyo para personas con discapacidad, donde me dieron una cama temporal y una comida caliente. Me acosté en el colchón duro, escuchando los ronquidos de extraños, preguntándome qué haría a continuación. No tenía nada más que mi mochila y un corazón lleno de heridas, pero, en lo más profundo, un pequeño fuego comenzó a arder, no esperanza, sino rabia. Quería saber por qué mis padres me trataron así. Quería entender por qué perdí mis piernas, por qué se hicieron ricos, por qué me convertí en la carga. Los días después de irme de casa, pensé que la vida no podía empeorar. Pero, como si fuera una cruel costumbre, la vida siempre encontraba una manera de recordarme que estaba equivocado. Vivir en el centro de apoyo no era el paraíso, pero era un lugar donde podía respirar. Las personas aquí, desde los trabajadores sociales exhaustos hasta los sin hogar y los discapacitados como yo, cada una tenía sus propias historias, y yo aprendí a no hacer demasiadas preguntas. Me dieron un pequeño rincón en el área de descanso común, separada por una delgada cortina. Durante el día, me iría al parque cercano, a leer libros o a observar a la gente pasar, tratando de encontrarle sentido a un mundo que me había dado la espalda. Pero la mayor parte del tiempo, pensaba en mis padres, David y Sara, y en las palabras que pronunciaron en aquella cena de acción de gracias: solo eres una carga. Esas palabras eran como un cuchillo clavado en mi corazón, y cada día sentía como se retorcía un poco más profundo. Una tarde, mientras regresaba del parque, una empleada, María, me llamó. Era una mujer de mediana edad con el pelo rizado recogido en lo alto, que siempre llevaba una sonrisa amable a pesar del cansancio en sus ojos. Ethan, hay una carta para ti, dijo, entregándome un sobre blanco liso. Fruncí el ceño. ¿Quién sabía que estaba aquí? No le había dicho a nadie que me había ido de casa, y este centro no era un lugar que mis padres, parientes o amigos buscarían. El sobre no tenía el nombre del remitente, solo una nota garabateada en tinta azul: para Ethan. Tomé la carta, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. Volví en mi silla de ruedas a mi rincón, corrí la cortina y encendí la pequeña lámpara de escritorio. El sobre era delgado, contenía solo una hoja de papel, doblada por la mitad, escrita con letra temblorosa, como si el escritor tuviera prisa o miedo. La abrí, y las palabras me golpearon como una tormenta. No estás enfermo. Eres una víctima. Tus padres te vendieron como sujeto de prueba. Mi hijo también fue una víctima. Son intermediarios de una organización farmacéutica clandestina. Investiga, Ethan. Sin firma, sin dirección, solo frases cortas y afiladas, como puñaladas. La leí de nuevo, palabra por palabra, tratando de darle sentido. Te vendieron como sujeto de prueba. Organización farmacéutica clandestina. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como una canción discordante. Quise reír, pensar que era una broma macabra de alguien. Pero, en lo más profundo, una pequeña voz susurró: siempre supiste que algo andaba mal, ¿verdad? Me quedé allí, agarrando el papel con tanta fuerza que se arrugó. Los recuerdos me invadieron, vívidos como viejas películas: la habitación blanca estéril cuando tenía 9 años, las agujas, el doctor Miles con su sonrisa fría, mis piernas debilitándose, luego perdiendo toda sensación, la riqueza repentina de mis padres, el SV, la casa suburbana, las llamadas telefónicas nocturnas secretas, y la forma en que me miraban como si fuera una deuda que querían borrar. Todos esos fragmentos, una vez enterrados bajo capas de miedo, ahora salieron a la superficie, afilados y aterradores. Pero no lo creí de inmediato. No podía. Mis padres, por muy fríos o crueles que fueran, seguían siendo mis padres. Me habían criado, por muy a medias que fuera. Me habían dado un techo, aunque yo fuera solo una sombra debajo de él. ¿Cómo podían venderme?
¿Cómo podían hacer algo tan horrible? Metí la carta en el bolsillo de mi chaqueta, decidido a olvidarla. Tal vez alguien se equivocó. Tal vez era calumnia de alguien celoso de la riqueza de mis padres. Pero la carta no salía de mi mente. Esa noche, me quedé en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchando los ronquidos de los que me rodeaban. Pensé en Noah, mi inocente hermanito, que crecía con el amor que yo nunca tuve. Pensé en las palabras de mi padre, ¿qué tienes tú que aportar? Y luego pensé en mis piernas, que me fueron arrebatadas sin explicación. Si la carta era verdad, si mis padres me habían hecho algo, tenía que averiguarlo. No porque quisiera venganza, al menos no entonces, sino porque necesitaba la verdad. Necesitaba saber por qué mi vida había resultado así. A la mañana siguiente, empecé. No tenía muchas pistas, pero la carta era un comienzo. Le pregunté a María cómo había llegado la carta. Se encogió de hombros. Un hombre la dejó en la recepción. No dijo nada. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta la cara. No lo vi bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien me había rastreado deliberadamente, había dejado esta carta y no quería ser identificado. Eso me dio curiosidad, y un poco de miedo. Comencé con lo que tenía, recuerdos. Saqué una vieja libreta de mi mochila y empecé a anotar todo lo que podía recordar sobre el chequeo médico cuando tenía 9 años, la habitación blanca, el doctor Miles, la fría mesa de metal, las agujas. Traté de recordar más detalles, pero eran confusos, como un sueño medio olvidado. Seguí escribiendo, la repentina riqueza de mis padres, las llamadas telefónicas secretas, la pila de documentos que había visto en el estudio de mi padre con palabras como ensayo clínico y compensación. No sabía lo que significaban, pero eran pistas, y me aferré a ellas como un ahogado a un salvavidas. Decidí regresar a River Bottom, el barrio donde crecí. Quizás alguien allí sabía algo. No tenía dinero, pero el centro de apoyo proporcionaba pases de autobús gratuitos para personas con discapacidad, y usé uno. El viaje de regreso a River Bottom fue un golpe en la cara. El barrio estaba igual, casas destartaladas, el olor a aceite de motor y basura, las caras cansadas de sus residentes. Pero para mí, era como un cuadro viejo, lleno de recuerdos y dolor. Me movía en mi silla de ruedas por las calles familiares, pasando por el taller de coches donde solía trabajar mi padre, pasando por el montón de neumáticos donde Leo y yo solíamos jugar. Leo, me preguntaba dónde estaría ahora, si todavía se acordaba de mí. Me detuve frente a nuestro antiguo apartamento. Todavía estaba allí, pero ahora ocupado por otra persona, con cortinas azules y una bicicleta de niño aparcada en la entrada. Lo miré fijamente, sintiendo como si estuviera viendo otra versión de mí mismo, el Ethan de 9 años antes de que todo se desmoronara. No sabía qué esperaba, quizás una respuesta, una señal, pero no había nada, solo el silencio del barrio. Decidí preguntar a los viejos vecinos. La mayoría se habían mudado, pero encontré a la señora Rodríguez, una anciana que solía vivir frente a nosotros. Estaba sentada en su porche, tejiendo, con los ojos nublados por la edad. Cuando me presenté, entrecerró los ojos y luego me dedicó una triste sonrisa. Ethan, el chico que trepaba por los montones de neumáticos. Dios mío, has crecido. Le pregunté por mis padres, por los días en que vivieron allí. Suspiró, con la mirada distante. Cambiaron después de aquello. Te llevaron a algún sitio ese día. Tu madre lloraba cuando regresaron, pero no decía por qué. Luego, de repente, tenían dinero, se mudaron enseguida. Todos pensaron que era extraño, pero nadie se atrevió a preguntar. Las palabras de la señora Rodríguez encendieron una chispa en mis sospechas. Le conté sobre la carta, lo que decía. Ella dejó de tejer, me miró y bajó la voz. Ethan, algunos niños de este vecindario desaparecieron entonces. Nadie sabía dónde fueron. Había rumores sobre una clínica en algún lugar de la carretera. La gente decía que no era un hospital, sino un lugar para negocios turbios. ¿Recuerdas a dónde te llevaron tus padres? Asentí, con el corazón latiéndome. La habitación blanca, el doctor Miles. Le pregunté si sabía algo más, pero ella negó con la cabeza. Tienes que tener cuidado. A esa gente no le gusta que se les investigue.
Le di las gracias y me alejé en mi silla de ruedas, con la mente dando vueltas. La carta ya no era una broma. Era real, y, si era verdad, mis padres no solo me habían abandonado, habían hecho algo mucho peor. Regresé al centro con un nuevo sentimiento, la rabia. No estalló de inmediato, sino que ardió como brasas bajo las cenizas. Saqué la carta, la leí de nuevo. Eres una víctima. Mi hijo también fue una víctima. ¿Quién escribió esta carta? ¿Qué sabían? ¿Y por qué me encontraron? No tenía respuestas, pero sabía que no podía parar. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, me acosté en la cama, con mi cuaderno abierto ante mí. Añadí una nueva línea, encontrar al doctor Miles. Encontrar la clínica en la autopista. Ese fue el primer paso. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que ya no era el chico asustado de aquella noche de Acción de Gracias. La carta había despertado algo en mí, algo que creía muerto. Encontraría la verdad, costara lo que costara. Mi investigación comenzó con los pasos más pequeños, como alguien a tientas en la oscuridad. No tenía dinero, ni contactos, ni experiencia. Todo lo que tenía era una rabia ardiente y una determinación que no sabía que poseía. Mi primer paso fue rastrear mi historial médico. Recordé que, después del chequeo de salud cuando tenía 9 años, mis padres me habían llevado al hospital local de Riverbottom cuando comencé a debilitarme. Si había algún documento sobre mi condición, estaría allí. Llamé al hospital, mi voz temblaba mientras explicaba que necesitaba ver mis viejos registros. La persona al teléfono me dijo que tendría que ir en persona con una identificación. No tenía mucho, solo una tarjeta de identificación que mis padres me habían sacado hacía unos años. La metí en mi mochila, tomé un pase de autobús gratuito del centro de apoyo y salí. El hospital de Riverbottom era un edificio viejo, sus pasillos apestaban a antiséptico y estaban forrados con pintura descascarada. Me dirigí a la recepción, donde una mujer de mediana edad estaba tecleando. Necesito ver mi historial médico de 2009, dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró, un destello de lástima en sus ojos, luego me pidió mi identificación. Después de un poco de búsqueda en el sistema, me entregó una delgada carpeta. Esto es todo lo que tenemos de ti, Ethan, dijo, pero algunas cosas no están claras. Abrí la carpeta allí mismo, con el corazón latiéndome. El expediente indicaba que me habían diagnosticado un trastorno neurológico no especificado a los 9 años, después de ser admitido por pérdida de movilidad en las extremidades inferiores. Pero lo que me heló fue la nota, sin análisis de sangre, sin radiografías, sin informes detallados que expliquen por qué quedé paralizado. Solo una única línea manuscrita, descolorida, transferido de un centro médico privado. Dr. Miles. Dr. Miles. Su nombre se cernía como un fantasma, arrastrándome de nuevo a aquella habitación blanca de hace años. Le pregunté a la mujer de la recepción si sabía algo sobre el Dr. Miles o ese centro médico privado. Ella negó con la cabeza. En aquel entonces, las clínicas pequeñas aparecían y desaparecían todo el tiempo. Nadie llevaba la cuenta de todas ellas. Podrías preguntar al Departamento de Salud del Estado, ellos podrían tener más información. Le di las gracias, metí la carpeta en mi mochila y me fui, con la mente dando vueltas. Los registros no respondieron mis preguntas, solo plantearon más, ¿por qué no había pruebas? ¿Por qué solo el nombre del Dr. Miles? ¿Y por qué mis padres nunca me llevaron para recibir más tratamiento? Decidí investigar la clínica de la carretera que la señora Rodríguez, mi antigua vecina, había mencionado. Regresé a Riverbottom, rodando en mi silla de ruedas por calles familiares, preguntando a cualquiera que pudiera recordar algo de aquella época. La mayoría de la gente negaba con la cabeza o compartía rumores vagos, una clínica misteriosa, camiones de reparto llegando por la noche, niños que desaparecían. Pero entonces conocí al señor Jenkins, un vecino que solía visitar nuestra casa cuando yo era pequeño. Ahora, anciano con el pelo blanco, estaba tomando café en una pequeña cafetería cerca del barrio. Esa clínica, dijo el señor Jenkins, con voz ronca. La recuerdo. Estaba a unas pocas millas de la autopista 71. Un edificio gris, sin letrero. La gente decía que era para pruebas de drogas, pero nadie se atrevía a acercarse. Tus padres te llevaron allí, ¿verdad? Asentí,
con el corazón acelerado. Continuó, ellos cambiaron después de eso. Tu padre, David, empezó a tener dinero, compró un coche nuevo, luego se mudó. Le pregunté qué había hecho para hacerse tan rico, y él simplemente se rió, dijo, buen negocio. Pero yo sabía que nadie se hace rico tan rápido, no en Riverbottom. Las palabras del señor Jenkins fueron otra puñalada. Le pregunté si sabía algo sobre el Dr. Miles. Negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Pero escuché que esa clínica no solo probaba drogas en adultos, también usaban niños. Pobres, huérfanos, o niños que nadie notaría. Se me heló la sangre. Niños que nadie notaría. Ese era yo, ¿no? Un niño pobre, fácilmente olvidado, fácilmente vendido. Decidí encontrar la clínica que el señor Jenkins describió, el edificio gris en la autopista 71. No tenía coche, ni dinero para un taxi, pero le pedí a María en el centro de apoyo que me conectara con una organización benéfica local, y ellos arreglaron un viaje gratuito. El viaje duró casi 1 hora a través de campos vacíos y carreteras tranquilas. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio antiguo, mi corazón se apretó. Era el lugar, el edificio gris, sin letrero, con una pesada puerta de hierro y ventanas rotas. Pero estaba abandonado. La maleza crecía espesa alrededor de la entrada, la puerta principal estaba asegurada con un candado oxidado, y no había ni un alma a la vista. Me acerqué en mi silla de ruedas, mirando a través de una rendija de la ventana, pero dentro solo había oscuridad y escombros dispersos de muebles viejos. Si esto había sido una clínica, ahora era una cáscara vacía, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, bajo un cielo gris, sintiendo como si hubiera tocado una puerta cerrada. Esta clínica era mi única pista, pero no me daba nada más que decepción. Pensé en la carta anónima, sus palabras afiladas, eres una víctima. Tus padres te vendieron como sujeto de prueba. Si la clínica se había ido, solo quedaba un lugar para encontrar respuestas, la casa de mis padres. Recordé los documentos en el estudio de mi padre, palabras como ensayo clínico y compensación. Decidir volver a casa de mis padres no fue fácil. Solo de pensar en pisar esa casa donde me habían llamado carga, me oprimía el pecho. Pero necesitaba la verdad, y si estaba en los cajones de mi padre, encontraría la manera de conseguirla. Reuní mi coraje, metí mi cuaderno y mi identificación en mi mochila, y tomé un autobús hacia el elegante suburbio. De pie ante la valla blanca de la casa, me sentí como un extraño. La casa, con su césped impecable, su acogedora chimenea y las cenas a las que nunca fui invitado, era ahora solo un recordatorio de años de abandono. Llamé a la puerta, con el corazón latiéndome. Mi madre abrió la puerta, sus ojos se endurecieron al verme. Ethan, dijo, su voz delataba sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, mi padre apareció detrás de ella, su rostro tan frío como lo fue en acción de gracias. ¿Para qué has vuelto?, preguntó, su voz afilada como una cuchilla. ¿No lo dejamos claro? Esa noche anunciamos la herencia para que entendieras que no tienes lugar aquí. Te fuiste, y nos alegramos porque finalmente te largaste. ¿Por qué has vuelto? Sus palabras fueron como una bofetada. Quise gritar, preguntar por qué me trataban así, pero apreté la mandíbula, manteniendo la voz tranquila. Solo vine a recoger algunas cosas viejas. Me quedaré unos días y luego me iré. Vi a mi madre mirar a mi padre como si estuvieran considerando echarme de nuevo. Finalmente, ella suspiró. Está bien, pero no causes problemas. No preguntaron cómo había estado viviendo, comiendo o durmiendo desde que me fui. Su frialdad caló más hondo que cualquier insulto. No les importaba. Nunca les había importado. Me permitieron entrar, rodando en mi silla de ruedas por los amplios pasillos que alguna vez fueron mi hogar, pero que ahora se sentían tan extraños como un hotel. Noah estaba en la escuela, así que la casa estaba tranquila, con solo los susurros de mi madre en la cocina y el sonido de la televisión de mi padre en la sala de estar. Me dejaron quedarme en mi antigua habitación, intacta, con su cama individual y su estante de libros, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo no estaba aquí por nostalgia. Estaba aquí por la verdad. La primera noche, esperé hasta que mis padres se fueron a la cama. La casa se sumió en la oscuridad, iluminada solo por las luces de la calle que se filtraban por las ventanas.
Me acerqué en mi silla de ruedas al estudio de mi padre, una habitación que siempre cerraba con llave cuando yo era joven. Ahora la puerta estaba abierta, quizás porque pensaron que me había ido para siempre. Me deslicé dentro, encendí la lámpara del escritorio y comencé a buscar. Los cajones estaban llenos de facturas y contratos, pero nada destacaba. Revisé la estantería, debajo del escritorio, incluso la papelera. Nada. La segunda noche, casi me doy por vencido, pensando que me había equivocado. Pero, la tercera noche, cuando mis padres fueron a una cena, volví al estudio. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que mi padre solía llamar prohibido para niños. Estaba cerrado con llave, pero encontré una pequeña llave escondida debajo de la alfombra. Con manos temblorosas, lo abrí, y allí estaba, una gruesa carpeta atada con una goma elástica, etiquetada como Contrato Medvance 2009. La hojeé, con el corazón latiéndome. Contenía recibos de transferencias bancarias de Medvance Pharmaceuticals a la cuenta de mis padres, por un total de decenas de miles de dólares, con notas como servicios de corretaje y sujeto de ensayo clínico E. Sujeto E, sabía que era yo. Otro documento enumeraba a otros niños, con notas como daño neurológico o fallecido. Una nota manuscrita, con la letra de mi padre, decía, Ethan, éxito. Continuar cooperación. Me senté allí, bajo la tenue luz de la lámpara, con las lágrimas rodando por mi rostro. Mis padres no solo me habían vendido, me habían utilizado para abrir el camino a una red horrible, suministrando niños pobres y huérfanos a Medvance para peligrosos ensayos de drogas. Yo fui el primer caso, la mercancía que los hizo ricos. Copié los documentos, metí la carpeta en mi mochila y me fui a la mañana siguiente sin despedirme. No necesitaba una. Me habían quitado las piernas, y ahora yo recuperaría la verdad. Regresé a mi pequeña habitación en el centro de apoyo, aferrado a los documentos que había tomado de la casa de mis padres. Los recibos, contratos y notas de Medvance Pharmaceuticals eran pruebas condenatorias, que demostraban que mis padres, David y Sara, me habían vendido a mí y a otros niños como sujetos de prueba. La lista de 17 nombres en los documentos, con notas frías como daño neurológico o fallecido, me apretó el corazón. No podía permitir que personas como ellos siguieran escapando de la justicia. Pero sabía que, para derribar a Medvance y a mis padres, necesitaba más voces, otras víctimas como yo. Comencé con la lista. Busqué en línea, envié mensajes, hice llamadas, incluso escribí cartas a mano. No todos respondieron, pero encontré a Olivia, la madre de Michael, un niño que, como yo, quedó paralizado después de un chequeo médico en 2009. Olivia compartió que mi madre, Sara, la había engañado para que se uniera a un falso programa médico. Ella sonrió tan cálidamente, dijo Olivia, con la voz entrecortada, pero Michael nunca volvió a caminar. Empaticé con su pérdida. Compartí las pruebas que había reunido, y Olivia accedió a luchar a mi lado. Seguí buscando, encontrando a otras 7 víctimas, Grace, una niña que ahora dependía de un ventilador para sobrevivir, Jacob, que perdió a su hermano después de uno de esos chequeos, y otros, cada uno con una herida de Medvance. Formamos un grupo anónimo llamado Los Supervivientes, reuniéndonos en una iglesia abandonada. Todos compartieron sus historias, su dolor y su rabia. Sentí una gran responsabilidad, pero también fuerza en nuestra unidad. Contacté a Jessica Cohen, una abogada de derechos humanos, por correo electrónico. Me invitó a su oficina, revisó los documentos y escuchó mi historia. Este es un caso grande, Ethan, dijo, con los ojos serios. Pero es peligroso. ¿Estás listo? Asentí, pensando en los nombres de la lista. Jessica nos ayudó a presentar una demanda colectiva en un tribunal federal en marzo, nombrando a Medvance y a mis padres como acusados. Los medios estallaron, llamándome el hombre que demanda a su propia familia. Algunos me apoyaron, otros me llamaron traidor, pero no me importó. Tenía pruebas, tenía supervivientes y tenía la verdad. La batalla legal comenzó, y sabía que sería feroz. El juicio tuvo lugar un día lluvioso de junio, 3 meses después de que presentamos la demanda. Ese día, en la fría sala del Tribunal Federal en Cleveland, me empujé en mi silla de ruedas, con el corazón latiéndome, enfrentando las docenas de miradas de los espectadores, reporteros y los supervivientes sentados detrás de mí. Jessica Cohen, nuestra abogada, estaba a mi lado, aferrada a su maletín.
Frente a nosotros estaba el equipo legal de Medvance, hombres con trajes caros, y mis padres, David y Sara, sentados en silencio, sus ojos evitando los míos. Nunca imaginé enfrentarme a mis padres así. Ellos, que una vez habían sido mi mundo entero, ahora eran las personas que me vendieron, usándome para alimentar su red criminal. Jessica abrió el caso, presentando la evidencia, los documentos de la casa de mis padres, los recibos de transferencias bancarias de Medvance y los testimonios de 8 víctimas, incluidos Michael, Grace, Jacob y yo. Describió cómo Medvance probaba drogas peligrosas en niños pobres, con mis padres actuando como intermediarios, atrayendo a familias con dinero y falsas promesas. Mis padres negaron los cargos. Mi padre se puso de pie, su voz temblaba, pero desafiante. Ethan es un hijo ingrato. Se lo está inventando por celos de su hermano, Noah. Solo hicimos lo que era mejor para la familia. Sus palabras cortaron como un cuchillo, haciendo eco de aquella noche de acción de gracias cuando me llamó una carga. Mi madre bajó la mirada, en silencio, pero vi sus manos temblar. Me llamaron traidor, afirmando que yo había fabricado la historia para arruinarlos. El equipo legal de Medvance también nos atacó, tildándonos de oportunistas y exigiendo que el caso fuera desestimado por falta de pruebas. Pero Jessica no vaciló. Presentó los registros de transferencias bancarias de Medvance a mis padres, por un total de cientos de miles de dólares, marcados con notas como servicios de corretaje y sujeto de prueba E. El sujeto era yo. Compartió el testimonio de Olivia sobre cómo mi madre la engañó. Grace, frágil y temblorosa, habló a través de su ventilador. Nunca me pidieron consentimiento. Me inyectaron algo, y ahora vivo así. Jacob habló de su hermano, que nunca regresó a casa. Cada testimonio fue un golpe de martillo contra Medvance y mis padres. Fui llamado a testificar. Al acercarme al estrado, sentí la mirada de mis padres sobre mí. Relaté el año en que tenía 9, la habitación blanca, el Dr. Miles, la pérdida de mis piernas y la repentina riqueza de mis padres. Me llamaron una carga, dije, mi voz entrecortada, pero ellos son la carga, para mí, para Michael, para Grace, para todos los que destruyeron. La sala del tribunal quedó en silencio. Vi a mi madre inclinar la cabeza, con lágrimas cayendo, pero mi padre solo me miró con furia. Los abogados de Medvance intentaron desacreditarme, alegando que yo estaba mentalmente inestable debido al rechazo de mi familia. Pero Jessica replicó, presentando correos electrónicos internos de Medvance obtenidos de una fuente anónima, confirmando que sabían que los medicamentos causaban daño neurológico, pero continuaron de todos modos. La evidencia era demasiado clara, demasiado abrumadora. Y después de 3 semanas de intensos procedimientos, el jurado entregó su veredicto. Recuerdo el aire de ese día, claro y fresco afuera, pero dentro de la sala del tribunal, la tensión era como una goma elástica estirada al límite. El juez, un hombre mayor con un semblante severo y ojos afilados como cuchillas, se puso de pie para leer los cargos. El veredicto final: David y Sara fueron condenados por tráfico federal de personas, abuso infantil y participación en ensayos médicos ilegales. Fueron sentenciados a 40 años de prisión federal. Todo su patrimonio fue incautado y distribuido entre las víctimas. A mí, Ethan, como la primera víctima con daño permanente, se me otorgaron $1,20 millones de sus bienes liquidados. Medvance fue multada con decenas de millones de dólares, y varios ejecutivos fueron arrestados para una investigación adicional. Me quedé allí sentado, escuchando el veredicto, pero no sentí triunfo. Me sentí vacío. Mis padres fueron esposados y se los llevaron. Mi madre se dio la vuelta, susurrando, Ethan, lo siento. Pero su disculpa llegó demasiado tarde. No respondí, simplemente salí de la sala del tribunal en mi silla de ruedas, con el corazón apesadumbrado. Ahora, han pasado más de 10 años desde ese veredicto. Sigo siendo Ethan, sigo en mi chirriante silla de ruedas, sigo visitando el centro de apoyo para discapacitados en Ohio cada semana. Afuera, por la ventana, la lluvia sigue cayendo, pero hoy no estoy aquí para esconderme o lamentar mi destino. Estoy aquí para contar mi historia, una historia de pérdida, traición, pero también de lucha y esperanza. Hace 10 años, me levanté contra las personas que me dieron la vida, David y Sara, quienes me convirtieron en un sujeto de prueba para Medvance a cambio de dinero y estatus. Perdí mis piernas, mi infancia, pero no perdí mi voz.
Descubrí la verdad, reuní a otros supervivientes como Michael y Grace para que salieran a la luz, y ganamos, no solo en los tribunales, sino también al reclamar nuestra dignidad. Hoy, me siento ante un grupo de apoyo, una niña pequeña que perdió su pierna en un accidente, un anciano con manos temblorosas, y comparto mi historia, la habitación blanca cuando tenía 9 años, la noche de acción de gracias en que mis padres me llamaron una carga, la carta anónima que me despertó del silencio, y el viaje para encontrar justicia. Cuando termino, la niña susurra, si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Sonrío, no porque sea un héroe, sino porque me veo a mí mismo en sus ojos, supervivientes que nunca se rindieron. Usé la indemnización de $1,20 millones para fundar Voz de los Supervivientes, una organización que apoya a las víctimas de ensayos médicos ilegales, brindando asesoramiento, atención, y lo más importante, un oído atento. Pero el mensaje más importante que quiero compartir, no solo con ellos, sino con ustedes que leen estas palabras, es este. No eres una carga. Por muchas veces que la vida te derribe, no importa si las personas que más quieres te abandonan, llevas dentro de ti una fuerza increíble, la fuerza para levantarte a tu manera. Perdí mis piernas, pero en esa pérdida, encontré mi voz. Y si yo puedo hacer eso, tú también puedes. Vive. Al. Que el mundo sepa que mereces ser escuchado. Te deseo paz y todo lo bueno.